Hola, vamos a realizar hoy un estudio de la polarización de una antena utilizando un emisor receptor de 5,8 GHz. Concretamente el emisor es este que tengo en mis manos. Vamos a ver sus características en la pantalla del ordenador. Es el TX5200M a 5,8 GHz. Tiene una potencia de 200 milivatios, es pequeñita pero suficiente para cubrir 1 kilómetro aproximadamente. Se alimenta con 5 voltios y, como vemos, hay que conectarle el conector RPSMA o una pequeña antenita como estamos viendo aquí. En mi caso le he puesto el conector RPSMA. Si ampliamos la fotografía vemos que aquí tenemos la alimentación de 5 voltios, la masa, la entrada de vídeo que se la daremos con una microcámara, la entrada de audio y masa de nuevo. Por esta parte de aquí tenemos 3 pines, channel 1, 2 y 3, que jugando con la puesta masa de ellos conseguimos hasta 8 canales de emisión. Aquí tenemos la antena en este de aquí y con eso pues tendríamos todas las conexiones vistas. Siguiendo con los equipos que vamos a utilizar, tenemos el receptor, el RC305, también de 5,8 GHz. Vamos a ver sus características en esta otra página. Vemos que también es muy económico, tiene 8 canales, se alimenta con 5 voltios, recibe también audio en estéreo y lleva también conector RPSMA. Aquí tenemos los cables de salida, este sería el de vídeo y estos dos serían los de audio. Por aquí lo alimentaríamos con 5 voltios. Por esta parte de aquí tenemos la configuración de los canales. Con una pegatina vemos que según la posición del switch podemos elegir la recepción en cualquiera de estos 8 canales. Aquí estaría la antena. El siguiente elemento que vamos a usar es esta microcámara que lleva micrófono incorporado. El audio saldría por el blanco, el vídeo por el amarillo. En este caso el audio lo hemos cortado y no vamos a usarlo. Y la alimentación, que es a 5 voltios, la recibe por el rojo positivo y el negro negativo o masa. Vamos a usar también un par de antenas Marconi de varilla y un par de antenas de polarización circular. Aquí tenemos el alimentador que vamos a usar para el transmisor. Vamos a alimentarlo con una batería, una LiPo de 7,4 voltios de 2 elementos. Como se tiene que bajar la tensión a 5 voltios, vamos a utilizar un estabilizador de tensión a 5 voltios y esos 5 voltios lo vamos a aplicar a un potenciómetro bobinado, como vemos en los extremos del potenciómetro, y vamos a sacar por aquí, por el centro, la tensión que alimentará el emisor para poder reducir esos 5 voltios a 4, incluso a 3 o 3,5. El motivo es para bajar la potencia del transmisor y de esa forma poder ver mejor el efecto de la polarización de la antena, ya que si emitimos con toda su potencia 200 milivatios, las reflexiones de la señal van a hacer que no podamos apreciar esa polarización. Para hacer esta práctica nos vamos a valer también de esta maleta de FPV. Es una maleta de las que se utilizan en aeromodelismo para poder ver la imagen que capta el avión o el dron. Esta maleta está construida con doble recepción. Tiene dos módulos de 1,2 GHz que no lo vamos a usar en esta práctica y lleva también dos módulos de 5,8 GHz que son los que vamos a usar. Estos medidores nos van a dar el valor del RSSI tanto de estos receptores como de los de 5,8 GHz. El RSSI es el nivel de recepción
con el que está recibiendo la señal el receptor correspondiente. Cuanto más se acerque al 6, quiere decir que la señal se recibe con más potencia. Lo que tenemos aquí dentro es un receptor como el que vamos a utilizar, el otro lo colocaremos aquí. Vemos que este receptor se alimenta por aquí con 5 voltios. Por estos cables sacamos el vídeo y también el audio de un canal. No estamos sacando el audio del otro canal, tiene posibilidad de sacar audio estéreo. Vemos que aquí hay una placa, es una placa de Diversity, que lo que nos va a hacer es que cogiendo la señal de dos receptores va a discriminar entre la mejor de las dos, es decir, la señal que le llegue mejor, y esa va a ser la que va a dejar que vaya al monitor en la salida. También tiene un amplificador para poder escuchar el sonido y luego un monitor para poder visualizar la señal de vídeo. Nosotros vamos a proceder a colocar nuestro receptor aquí. Conectamos la señal de vídeo por ahí, la señal de audio, la alimentación ahí y la señal de RSSI que veremos en el búmetro por aquí. Esta señal de RSSI por defecto no te la da el receptor, pero haciendo una búsqueda rápida en internet podemos ver cómo se puede obtener. Es simplemente conectar estos dos cablecitos en un punto del circuito impreso que lleva este receptor. La alimentación se la damos por aquí, le damos 12 voltios y se la vamos a dar con esta fuente de alimentación, 12 voltios. Vemos que ya tenemos imagen, aunque en azul, en el monitor. Debemos poner las antenas. En principio vamos a poner una antena de varilla aquí, en este receptor. Y le vamos a poner una antena de polarización circular en el otro receptor. A continuación vamos a montar nuestro emisor, que va a ser con una antena de varilla en principio sobre el conector RP-SMA. La cámara la vamos a conectar aquí, el negativo, la masa, la alimentación de 5 voltios que la recibe de aquí del transmisor y el vídeo de la cámara que va por el cable amarillo hacia el transmisor. La alimentación la vamos a aplicar por aquí, así, y aquí vamos a poner una batería de 7,4 voltios. Esos 7,4 voltios, como he dicho antes, se van a reducir a 5 voltios y además se van a volver a reducir según la posición en la que yo tenga el potenciómetro a otro valor. Aquí en el potenciómetro tenemos, como estamos viendo, 5 voltios, 4,96. Sin embargo, no queremos alimentar con 5 voltios el transmisor porque tendría demasiada potencia y no podríamos ver el efecto de la polarización de la antena. Entonces lo que hemos hecho con este potenciómetro bobinado es reducir, como vamos a ver, la tensión a 2,46 voltios. La imagen no la vamos a ver bien porque con esa tensión apenas transmite este transmisor, pero nos va a permitir hacer la práctica. Vamos a enchufar el receptor aquí es donde se enchufa
la maleta, hacia abajo se enchufarían estos dos receptores que no vamos a usar y hacia arriba se conectarían los receptores de 5,8 GHz. En nuestro caso vamos a conectar solamente el receptor este de la izquierda. Como vemos, la imagen no se ve bien, pero porque no le estoy aplicando los 5 voltios. Después veremos cómo se ve cuando le aplico los 5 voltios. Si cojo la antena y la pongo en polarización vertical, que es como está la antena receptora, veo que el RSSI, este de aquí, está casi al máximo. Sin embargo, cuando la pongo en polarización horizontal, pierdo el RSSI. O si la pongo apuntando hacia la antena, también lo pierdo. ¿Por qué? Porque una antena de varilla o Marconi no tiene emisión en el eje de la misma, como estamos viendo. Ahora vamos a coger y vamos a activar el receptor de la derecha. Apago aquí y enciendo aquí, de forma que vamos a ver cómo recibe con una antena de polarización circular. Vemos, tenemos que mirar este medidor. Vemos que cuando estamos en polarización vertical está al máximo de señal, y cuando lo pongo en polarización horizontal, pues también al máximo de señal. Por lo tanto, no hay cambio en cuanto a nivel de señal en función de la polarización de la antena. Si lo hago hacia este lado, exactamente igual. Solamente voy a tener pérdidas cuando apunte con la antena de varilla a la antena de polarización circular, como estamos viendo. Justamente cuando apunto a ella, ahí veo que tengo una caída de RSSI debido a que no hay emisión en el eje de la antena de varilla. Ahora vamos a coger y vamos a poner una antena de polarización circular aquí en el emisor. Para ello hay que desconectar la alimentación. Siempre que se quite una antena de un emisor, previamente debemos quitar la alimentación del emisor, porque si no podemos romper el amplificador de salida de dicho emisor. Alimento, ahora que tengo la antena puesta, y vamos a ver el comportamiento. Vemos que en posición vertical al máximo, horizontal también, veo que en cualquier posición el RSSI se mantiene en todo momento al máximo. Este es el motivo por el que se colocan este tipo de antenas en los drones y también en los aviones teledirigidos que llevan FPV, porque aunque hagan pirueta o tengan movimientos, la pérdida de señal es mínima. Ahora, por último, vamos a coger y vamos a subir la alimentación a 5 voltios. Para ello le vamos a quitar el potenciómetro y vamos a conectar directamente la tensión del estabilizador al transmisor. Ahora veremos que la calidad va a ser muy buena en la imagen, como estamos viendo, y como estamos a medio metro, por supuesto no vamos a tener ninguna pérdida de señal debido a la potencia de emisión. Muy bien, pues con esto doy por finalizada la práctica de este emisor de audio y vídeo de 5,8 GHz. Gracias por vuestra atención y hasta el próximo vídeo.